Vamos a continuar con excepciones. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de las excepciones comprobadas y excepciones no comprobadas. Bien, en las diapositivas vemos la jerarquía de las excepciones que heredan de una clase que se llama throwable, que a su vez heredan a error e exception. Y a su vez exception hereda hacia runtime exception o directamente ya implementaciones específicas. Sobre todo, por ejemplo, excepciones de tipo de entrada y salida que tienen que ver con todo lo que es lectura de archivos o flujos de entrada desde algún dispositivo. O, por ejemplo, las de JVC, las que tienen que ver con base de datos, SQL Exception. Unas específicas de la IO Exception son File Not Found Exception o, por ejemplo, Class Not Found Exception, entre otras más. Y la Runtime Exception son aquellas excepciones que pueden ser procesadas también en tipo de programación, por ejemplo, Arithmetic Exception, o como el ejemplo del video anterior, en donde se hace una división entre 0, se puede procesar con try catch, pero también se puede resolver con programación, como se vio en el video anterior. Null Pointer Exception, igual, se puede arreglar en programación, o Number Format Exception, que también se puede arreglar con programación. Ahora, ¿cuál diferencia hay entre estas dos? Es el momento en que se deben de revisar. Y por eso esos dos grupos de excepciones se conocen como excepciones comprobadas y excepciones no comprobadas. Y aquí la descripción. Las excepciones no comprobadas representan errores de lógica de negocio que pueden ser resueltas en tiempo de programación, como se hizo al principio del video anterior de excepciones. Por otro lado, las excepciones comprobadas tienen que ser comprobadas por alguien, en este caso el compilador, el cual te obliga o exige a una de dos cosas: a que lo proceses con un bloque try catch, o en su defecto que en la firma del método incluyas la palabra clave throws. Tú indicando, cuando tú le agregas a un método la palabra clave throws, le estás indicando o estás obligando a que la persona o el código que manda llamar este método procese la excepción. Y entonces, pues las de la derecha son las excepciones comprobadas, son las que son obligadas a que lo procesemos con try catch o se firme el método. Y las excepciones no comprobadas, no es obligatorio procesarlas, pero si no son corregidas correctamente en tiempo de ejecución, podrían lanzarse. Bueno, en este caso vamos a ver las excepciones comprobadas y la palabra reservada throws. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una checker exception, que es justamente con la clase bufferReader para leer un archivo. En este caso, el método constructor fileReader es un tipo de excepción comprobada, pero aquí dice que no está comprobada, o sea, no está obligando el constructor. Y bueno, ¿qué nos está obligando? A que le pongamos un bloque try catch. Aquí está try y su respectivo catch. Entonces el propio compilador nos obligó a que se procese. O en su defecto, en la siguiente diapositiva, yo trasladé este código a un método. Ese método está en la clase leer archivo. El método se llama leer. Vean que en este caso estoy procesando la lectura del archivo, y como no estoy poniendo el try catch, en la firma del método le estoy poniendo throws, el tipo de excepción. De esta forma, quien manda llamar este método está obligado a procesarlo. Entonces vamos a escribir este ejemplo en un proyecto. Entonces vamos a ponerle excepciones 2. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. A ver, vamos a ponerlo new. Aquí está,
Java class, leer archivo. Bueno, la clase se llama leer archivo. Entonces vamos a poner un public void que lo lea aquí y muestre el contenido aquí mismo. Leer. Y lo que va a recibir va a ser la ruta del archivo. Ahí está. Bien, entonces necesitaremos una clase de tipo bufferReader, que le vamos a llamar el reader, es igual a new bufferReader, que a su vez requiere un archivo del tipo fileReader que recibe la ruta, y la ruta la estamos recibiendo por una variable y punto y coma. Entonces observen que justamente me está diciendo que una excepción revisada no lo está haciendo, no es manejada, no está siendo manejada. Entonces tenemos dos formas de resolverlo. La primera forma es poniéndole el try y su respectivo catch. Entonces catch y o exception y para aquí vamos a ponerle print stack trace. Bien, esa es una forma. Ahora continuamos con el código. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a declarar línea es igual a nada, y después con un while vamos a poner lo siguiente: line es igual a reader.readline, y eso es diferente de null. Si esto es correcto, pues entonces básicamente vamos a imprimir el contenido de la línea. Listo. Entonces tenemos un método que es del tipo excepciones revisadas o checked exception, que el compilador nos obligó a implementarlo. Entonces nada más vamos a agregar un archivo de prueba. Vamos a ponerle aquí un archivo file datos.txt. Ok, entonces aquí a datos vamos a ponerle línea 1, línea 2, 3, 4, 5, 6. Lo guardamos. Y entonces en el main vamos a hacer un objeto de tipo leer archivo, lectura, leer archivo. Ok, entonces de lectura vamos a mandar a llamar leer el archivo datos.txt. Y vamos a ver si funciona. Ahí está. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Vamos a agregarle aquí lo siguiente: info, y lo volvemos a ejecutar para que se vea de esta forma. Línea 1, línea 2, aquí está, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer la otra forma. Si ustedes no quieren procesar aquí la excepción, Java les obliga a que le pongan throws y el tipo de excepción. Entonces con esto que estamos haciendo, estamos delegando que la excepción de tipo checked exception debe ser procesada en el lugar donde se ha llamado el método leer, y eso es acá. Entonces vean cómo ahora quien está indicando que es una excepción que no ha sido manejada, es decir, tiene una excepción de tipo checked, no lo está haciendo. Entonces aquí se nos obliga a ponerle el correspondiente try y con su respectivo catch.
del tipo IOException. Entonces aquí le ponemos punto stack trace y listo. Entonces vean cómo con throws obligamos al método que mandó a llamar leer, en este caso el método main mandó a llamar a leer, se le obligó a que implementara el método try-catch y su respectiva procesamiento. Entonces, esto ya va a funcionar correctamente. Si nos equivocamos del nombre del archivo, pues bueno, va a imprimir va a imprimir el stack trace, es decir, la pila de llamadas de la excepción. Aprovechando el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otros métodos. Public void método 1. Public void método 2, que va a ser lo siguiente. El método 1 va a mandar a llamar a leer, y bueno, método 1 va a recibir el string ruta y le va a reenviar la ruta. No, vamos a hacerlo así. Este va a mandar a llamar a this.método2, que este también va a mandar a llamar la ruta y va a recibir la ruta, y este ahora sí, this.va a leer y va a recibir la ruta. Ok, justamente lo que decíamos, entonces aquí también se nos está obligando a que procesemos este de acá. ¿Quién lo está mandando a llamar? Método 2. Entonces tenemos dos opciones: procesarlo aquí o indicar que lanza un IOException, y con eso ya se lo delegamos. Entonces, como se lo delegamos a quien mandó a llamar, ¿quién mandó a llamar? El método 1. Bueno, pues entonces se lo delegamos a él. throws IOException, y se lo delega a quien lo mande a llamar. Nadie lo manda a llamar, pues vamos a hacerlo acá. Lectura.método 1. Método 1. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ejemplo en donde se manda a llamar a método 1, método 1 manda a llamar a método 2, método 2 a leer, y con esto tenemos una pila de llamadas. Y veamos, aquí debería funcionar. Ahí está. Entonces, si lo hace, vamos a poner otro archivo, y aquí ya no funciona. Entonces ven, aquí está la pila de llamadas. En el método main línea 10 se mandó a llamar al método 1 en la línea 19. Método 1 línea 19. Aquí está, la línea 19. Que a su vez mandó a llamar método 2, que está en la línea 23. Aquí está. Que a su vez mandó a llamar al método leer, y ocurrió el error en la línea 10. Aquí está. La línea 10, aquí está. Y realmente se detectó el error en la clase FileReader línea 60. Y entonces con esto también comprendemos un poquito la pila de llamadas y el stack trace. Y bueno, entonces hasta aquí el ejemplo.